Vivimos en un mundo rodeado de imágenes, sumergidos en plena era audiovisual y de una realidad tecnológica que no podemos ignorar. La educación mediática es una necesidad educativa de este siglo. Entender y hacer cine es necesario. Ahora mismo los medios audiovisuales se han convertido en un recurso imprescindible en el aula, pero muchas veces, por miedo, los docentes no sabemos cuándo utilizarlos en nuestras clases o cómo utilizarlos. Pero quien no arriesga, no gana. Yo os puedo asegurar que la motivación del alumnado está garantizada cuando se trata de crear un producto audiovisual. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy a enseñar a probar plástica. Nuestro alumnado consume productos audiovisuales. Crecieron en un mundo audiovisual, en el que predominan las imágenes en cualquier entorno de sus vidas. En Internet, en la televisión, en el cine, nuestros alumnos y alumnas pasan más tiempo delante de un canal de YouTube que delante de un libro. Incluso algunos son youtubers. Como habéis visto, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es coger un objeto, en este caso mi teléfono, e ir sacando fotos a medida que lo vas moviendo, ¿no? Entonces da la sensación como que se mueve, y en eso consiste el stop motion. Casi todo nuestro alumnado tiene medios para crear su propio producto audiovisual. Aprovechemos esto. Pues yo lo hice con el móvil, con la cámara. Pues me grabé haciendo me grabé como con cara así de cómplice o así. Y después me grabé buscando dinero por unos cajones que tenía en casa. La siguiente escena volvió a salir la primera imagen, en plan así, tal, todo interesado. Y salía abriendo un cajón y cogiendo un cuchillo así grande. Entonces cambia por completo el significado que tenía la primera y pasó a ser un poco asesino. Nada, eso era para cambiar simplemente el significado. Pero para esa escena la edité con un programa para el móvil que se descarga libre que se llama Power Director. Mira, okay. Pues esta es la aplicación Power Director. Tú entras. Okay. A ver qué sale aquí, espera. Muy bien. Y simplemente le das a nuevo proyecto aquí. Ajá. Le pones el nombre del proyecto y el Preferiblemente horizontal, vale. 16 novenos. Sí. Voy a poner un nombre. Y aquí hay varios vídeos, simplemente para añadirlos. Toca sobre un vídeo y hay un más y un reproducir. El reproducir es para verlo, obviamente. Y después ya sale más. Muy bien. Y se unen aquí la línea de abajo. Si quieres unir otro, le das al más, se unen. Y aquí se puede editar si quieres cortarlo así. Y aquí se añade la música. Ah, vale, sí, sí, sí. Para la música viene esta ventana de aquí. Ok. Genial. Y puedes grabar tú el sonido o descargar sonidos que tiene la aplicación ya gratis o simplemente los sonidos que tengas tú en el móvil. Muy bien. Y se añaden de la misma forma. ¿Los cortamos? ¿Tiene alguna marca de agua? Porque estamos hablando Sí, de gratis. tiene marca de agua. ¿Tiene marca de agua? Sí. Muy grande. Abajo a la Abajo. derecha. Vale, muy bien. Pero bueno. EduCorto surge de esta idea inicial, pero sobre todo de la necesidad de comunicarnos, de dialogar, de juntar creatividad y tecnología para dar vida a nuestros propios sueños. El cine es arte, es ilusión, es magia, expresa emociones, pero hacer cine es mucho mejor, es más divertido. La experiencia audiovisual realizada en nuestra pequeña productora, este curso se llama Somos Nuestra Memoria y es la continuación del plan de alfabetización audiovisual que llevamos a cabo en nuestro centro en la asignatura de plástica, desde el 2011. En el 2011 surge una idea. 7 chavales y una profesora con demasiada energía hacen un corto que más que un corto acaba siendo un largo.
esta materia llevamos 8 años, incorporando el uso del audiovisual en nuestra programación anual, realizando tanto el análisis de este lenguaje como realizando productos audiovisuales, desde animaciones, cortometrajes y videocreaciones que se recogen en el blog Educortos. En estos proyectos es necesario que nuestros alumnos y alumnas trabajen en equipo. A partir de una idea elaboran un guión, storyboard. Trabajan con distintas técnicas de animación 2D. Es un proceso largo y laborioso, que empezamos en el segundo trimestre y acabamos en el tercero. Estamos haciendo una rotoscopia que no acabamos ni mañana, pero bueno. ¡No! La técnica de la rotoscopia es bastante fastidiada. Me teniendo en cuenta que hicimos unos 500 dibujos. 500 dibujos. Si no, me queda otra opción, subirlas al canal. Trabajan en grupo, asumen roles profesionales y perspectivas de acción diferentes. Dirección de cortometrajes, utilizan las cámaras, editan el sonido, actores, actrices, maquillan, buscan el vestuario y los escenarios. Los estudiantes son los protagonistas de todas y cada una de las fases del proyecto. Esta es Nerea, Lucía, Rubén, Alba, María, alias Maraya. Y yo me llamo Isabel. Y en cámara, a Julieta. La razón por la que decidimos llamar al proyecto Superhéroes y Superheroínas es porque queríamos mostrar otra parte de ese mundo, los superhéroes y superheroínas del día a día, los que no siempre se les reconoce su trabajo, los que no siempre se habla de lo que están sufriendo y queríamos mostrar eso. Bueno, también eran guiones originales nuestros, así que... Ha sido un trabajo de esfuerzo y de grupo y nos ha merecido la pena simplemente porque fue un trabajo hecho por todos. Preproducción, producción y postproducción. En una primera fase se valoró la creatividad y la claridad de los guiones. Cada alumno prepara un guión al inicio de curso, en torno a un tema. Vamos a hacer un corto sobre los trasplantes de órganos, entonces es muy difícil encontrar información en internet porque vamos a hacerlo sobre Galicia en concreto y es muy difícil encontrar la información, así que voy a hacer una regla de 3 respecto a España para sacar en Galicia y nada más. Se expone en grupo y defienden sus propuestas con una técnica utilizada por las productoras audiovisuales que se llama pitching, en la que todo el alumnado decide, comunica o propone cambios. En una segunda fase, después de haber estudiado el lenguaje audiovisual, el alumnado gana en autonomía y toma decisiones. El trabajo es colectivo, el grado de participación de cada uno de los miembros del equipo, la distribución del trabajo, el manejo de las distintas herramientas digitales para la creación y la producción audiovisual son los protagonistas. En una tercera fase, el alumnado pone en común cada una de las escenas de los cortos, en distintos momentos. Se corrigen entre todos, llegando a repetirlas una y otra vez si es necesario. Todos opinan y todos valoran. Después de que yo me hubiese ido, para conseguir todo esto, hubo que cambiar bastantes actores y cosas. Al final les quedó muy bien, se nota, tienen mérito el trabajo que han hecho y estoy muy orgulloso de que lo hayan conseguido. Cambiamos actores, hemos repetido escenas hasta 4 veces y bueno, ve eso que fue necesario y seguir bien. Comienza cuando eres elegido, ¿no? Al principio del curso hay una especie de lecciones en las que presentas tu guión, tal. Y sobre todo lo importante es para el papel de director es hacer un guión de todas las escenas, cómo quieres que sean grabadas, desde qué plano, qué tipo de plano quieres usar, la distancia, el color, tal, por coordinarlo todo y por llevar a cabo un trabajo lo más adecuado posible. A ver, hay que estar grabando el 90% de los días y cuando no hay que estar editando o haciendo animaciones o haciendo créditos, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Está bien, la verdad. Después de producir los cortos, nuestros alumnos y alumnas difunden cada año los cortos realizados durante el curso académico en un festival audiovisual abierto a toda la comunidad educativa y al pueblo de Moaña. Los cortometrajes siempre giran en torno a un tema. Este curso, nuestra motivación
es la memoria. Se trata de cortometrajes realizados partiendo de los recuerdos y de la memoria de nuestros abuelos y abuelas, de Moaña. Este proyecto es un homenaje a todas y todos ellos. La difusión en Internet, las visitas al blog, la web, las visitas en nuestro canal YouTube o en Vimeo, el número de asistentes al evento, los comentarios en las redes sociales o incluso los tweets y el lleno, sobre todo el lleno de nuestro salón de actos el día del estreno, nos hace creer que es una experiencia de éxito, que es estimulante, que es motivadora para todas y para todos, no solo para nuestros alumnos y alumnas. Por tanto, felicidades a todos. Non vou olvidar que o futuro do país depende de vos e do que seas capaz de crear. Bueno, a pregunta que pensei que iba a eles, me preguntades como se fixera. Pois eu, mira, vamos a dicir que eu sou como un paracaidista, non teño nin idea. Simplemente un día, fai cuestión de 3 meses, chegan os 2 netos á casa e preguntan, abuelo, ti secuestraste un barco? Eu xa non me acordaba da historia. Tienes que hacer todo lo posible porque el corto quede bien y aunque es duro y difícil, una vez que te ves en la pantalla te sientes orgulloso de todo el trabajo que hiciste este curso. Claro que sí. Estades orgullosos do traballo? Sí. Mola. O bo esforzo é ben recompensado. Sí, señor. Cuando el aprendizaje es el resultado de una acción, el alumno y la alumna nunca olvida lo que aprende